Eh, Vamos a tener una enseñanza del día de hoy, continuando con lo que estábamos viendo, la serie de enseñanzas que estábamos viendo acerca de Dios y el hombre. ¿Se acuerdan? Vimos Dios y Adán, y Dios y eh, Caín, Dios y Noé. Y hoy nos toca hablar de un hombre que es uno de los, el nombre al menos que de este hombre fue uno de los más importantes, ¿no?, de la historia antigua y ha trascendido realmente la historia de la humanidad. Y este hombre es Abraham, ¿no? Eh, Algo muy interesante que encontré con respecto a Abraham fue cuando me pongo a hacer la enseñanza, bueno, digo, ahora toca hablar de Abraham. ¿Quién es Abraham? ¿Cuál es el apodo conocido de Abraham? ¿Se acuerdan cómo se dice el Abraham? Padre de la fe. Exactamente. Abraham, el padre de la fe, ¿no? Entonces, ¿qué digo yo? ¿Qué mejor versículo para empezar que ese? El versículo que dice que Abraham es el padre de la fe. Enorme sorpresa me llevé cuando me encuentro con que ese versículo no existe. No es un versículo bíblico, es simplemente un título que se le ha dado. Me pongo a buscar en la Biblia, me pongo a buscar en varios lugares, busco en internet, no está el versículo en ningún lado. Y me lleva una sorpresa cuando encuentro un comentario que dice: el Padre de la Fe es simplemente un título que les hemos dado los cristianos evangélicos, pero no es un título bíblico y no es, por ejemplo, los judíos no le llaman de esa forma tampoco. Es algo más o menos moderno que se le ha dado. Como otro título que también siempre me pareció, en lo personal, una falta de respeto y no está en la Biblia, que es decirle a Jeremías el profeta llorón. Eso tampoco está en la Biblia, ¿no? Y siempre me pareció, me sonó como una falta de respeto, pero es algo normal que hemos aprendido como que está en la Biblia. Así que buscando esto, me encuentro con varias sorpresas, ¿no? En Mateo 23:9, el Señor Jesucristo dice claramente: a nadie llaméis Padre, porque uno solo es vuestro Padre. Y digo, bueno, esto ya me cambió de entrada el propósito, la forma en la que iba a ingresar a la enseñanza. Claramente Abraham no podía ser el padre de la fe, porque el padre de la fe es Dios mismo. Y antes de que Abraham, si bien Abraham tuvo mucha fe, esperó 25 años el cumplimiento de la promesa de Dios para tener un hijo, antes de Abraham hubo alguien que creo que tuvo bastante más fe y fue Noé, que esperó 120 años para que acontezca algo que nunca había pasado en la historia de la humanidad, que es que descienda agua de arriba para abajo y no de abajo para arriba como sucedía. Entonces, siempre de alguna manera me sonó extraño el título del padre de la fe, me pareció como mucho para un simple hombre, pero yo decía, bueno, si está en la Biblia, por algo debe ser. Bueno, ahí tenemos algo bueno para... siempre digo que tenemos que aprender más de la palabra de Dios. Y cuando aprendemos más de la palabra de Dios, a veces tenemos que desaprender cosas que estaban mal aprendidas. ¿Amén? Amén. Abraham logró trascender la historia de la humanidad haciendo algo que cualquiera de nosotros podría hacer si tan solo obedeciera la palabra de Dios. ¿Sabían eso? ¿Por qué trascendió de tal forma a Abraham la historia de la humanidad? ¿Por qué estamos hablando de un hombre que vivió 3000 años antes de Cristo, a hoy serían hace 5000 años? ¿Cómo es posible que un nombre de una simple persona trascienda tanto la historia de la humanidad? Bien, porque este hombre hizo tres cosas que son simplemente un mandamiento de Dios: creer a Dios, obedecer a Dios y esperar en Dios. Eso es todo lo que hizo Abraham. Y su nombre trascendió la historia de la humanidad. La historia de Abraham no está en la Biblia para que la veamos eh, siempre lo vemos como, bueno, como la super fe de Abraham, ¿no? Esa fe sobrenatural, inalcanzable. No, no, la fe de Abraham es el estándar de lo que Dios espera de nosotros. ¿Sí? ¿Qué le dice el Señor Jesús a sus discípulos? Cosas mayores harán ustedes. ¿Sí? No se limite en su cabeza: oh, el rey David, qué fe, qué valiente. No, ese es el estándar, ese es, o lo mínimo, por lo menos, que yo espero, dice el Señor, ¿no? El mismo Señor Jesucristo dice: si tuvieras fe, como un granito de mostaza, o sea, algo mínimo de fe, yo podría hacer cosas grandes con ustedes. ¿Qué tiene Abraham que no tengamos nosotros? ¿Qué tuvo Abraham que no tengamos nosotros? Que creyó, que obedeció y esperó. Suena tan simple, suena tan simple. Ahora, ¿quién lo hace?
¿Amén? Vamos a ir a Génesis capítulo 12. En el final del capítulo 11 se está hablando de los descendientes de Taré, ¿no? Y bueno, y ahí se menciona el nombre de Abraham, de quién venía, con quién estaba casado. Y en el capítulo 12 se nos dice estas palabras que vamos a leer a continuación. Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. Dice así: Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. Estos tres versículos, ¿saben qué son? Si bien son como la introducción, ¿no?, a lo que Dios hizo en la vida de Abraham, pero podemos ver que está la promesa y el cumplimiento de lo que Dios hizo en la vida de Abraham. Pero hay algo más importante. Estos tres versículos son una perfecta representación de la obra de Cristo en nosotros. El proceso, así como lo que dije al principio de que lo que Abraham hizo no es más ni menos de lo que Dios espera de nosotros, que es creer, obedecer y esperar. Estos tres versículos igualmente son lo que Cristo hace en nosotros, lo que Jehová Padre hizo en Abraham, es lo que Cristo espera de nosotros, es lo que Él quiere hacer en nosotros. Cuando nunca se aclara, acá no se ve, hay algunos escritos rabínicos judíos que más o menos tratan de ilustrar de forma imaginativa cómo Abraham llegó a conocer a Dios, ¿no? No se relata acá en la Biblia exactamente cómo fue su conversión, qué fue lo que lo hizo creer en Dios, pero vemos que ya, acá empezamos viendo que algún tipo de relación ya personal ya tenía Abraham con Dios, porque dice, pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y si le habló de esa forma tan directa, significa que ya había una relación, aunque sea recién estaba empezando, pero había una relación entre ellos dos. ¿Qué pasa cuando una persona llega al camino de Dios? ¿Qué pasa cuando un hombre, una mujer, un día escucha la predicación del Evangelio, un día decide asistir a la congregación y de golpe se da cuenta de que verdaderamente vivió una vida de engaño, que estaba corriendo hacia el infierno y que ahora no quiere correr más hacia el infierno, ahora quiere correr a los brazos de Cristo? ¿Qué es lo primero que se va a encontrar? Siempre una aclaración que se hace es: cuando uno evangeliza, nunca decirle a una persona vení a Cristo que se te van a acabar los problemas, ¿no? Es una gran mentira. Vení a Cristo que Él puede sanar tu familia. Sí, puede sanar tu familia, pero ese no es el mensaje del Evangelio, ¿no? Lo primero con lo que se encontró acá Abraham, y lo primero con lo que nos encontramos nosotros cuando venimos a Dios, es con una demanda de parte de Dios. ¿Cuál fue la demanda? Vete, vete de tu tierra. La primera demanda que Dios le hace a Abraham es que se aleje de todo aquello que pudiera serle de estorbo para obedecerle. ¿Amén? Ellos venían de una tierra pagana, tenían sus dioses, tenían sus formas de creer, y si Abraham estaba empezando a tener una relación personal con Dios, esa tierra le iba a ser de estorbo. Esos parientes le iban a ser de estorbo, ¿para qué? Para llegar a tener un camino de perfección y santidad delante de Dios. Vamos rápidamente, Lucas capítulo 14, un versículo que veíamos ayer con los varones. Lucas 14. Versículo 26. Dice, palabras del Señor Jesucristo, ¿no? Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y su mujer y a hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Ayer nos explicaba el pastor lo que significaba la palabra esta, aborrecer, ¿no?
que no se refiere obviamente a odiar, sino a poner en un lugar a Dios por encima de todas estas cosas. Y literalmente cuando buscamos el significado de la palabra aborrecer, que me puse a buscarlo acá, significa detestar, aborrecer, pero dice, por extensión también significa amar menos, simplemente. O sea, no está hablando diciendo Jesús que odiemos a nuestra familia, porque si no iría en contra de amarnos los unos a los otros, pero sí nos estaría diciendo, si alguno viene a mí y no ama menos que a mí, dice Dios, a su padre, a su madre, a su hermano, a su hijo, y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo, no es digno de mí, no se puede acercar a mí. Precisamente este era el mandamiento, el primer mandamiento, la primera demanda de Dios hacia Abraham, y es la primera demanda de Dios hacia nosotros cuando llegamos a su camino. ¿Qué pasa cuando una persona tiene 40 años en el Evangelio, o 40 años de asistencia a una iglesia, pero todavía sigue rodeado de familiares, de fiestas, de cosas que no corresponden? Fíjense el primer mandamiento: vete de tu tierra y de tu parentela. No dice, no la esposa no es parentela, es familia nuclear, ¿no? Es la familia central. Parentela son todos los demás que no son padre, madre, hermanos, perdón, todos los que no son esposo, esposa e hijos. Fuera de eso todo es parentela. Esa es la primera demanda. Esta demanda que le hizo a Abraham no es distinta de la que nos hace a nosotros. También habíamos visto en el estudio de los martes, en Mateo 18, que el Señor Jesús nos dice, si tu mano o tu pie o tu ojo te es ocasión de caer, te va a hacer pecar, quítalo de ti. Que no, también no significaba mutilarse el cuerpo, sino mutilar a veces a personas de nuestras vidas, mutilar relaciones, mutilar actividades, como ya a lo mejor alguna actividad que no tiene nada de malo, como ir a jugar al fútbol, por ejemplo, pero si en ese ir a jugar al fútbol, lamentablemente estamos siempre en contacto con insultos, que se habla de mujeres, que se habla del otro, y me refiero al fútbol, pero puede ser cualquier cosa. Eh, Puede ser simplemente ¿cómo se dice? A tomar mates con mi abuela. Sí, pero es mi abuela, ¿cómo le voy a dejar visitar? Pero cada vez que voy, trato de hablarle a Dios a mi abuela insulta a Dios, no quiere saber nada, le saca el cuero a este, le saca el cuero al otro. ¿Qué tengo que hacer con esa relación? Es la primera demanda de Dios. Vete de tu tierra y de tu parentela. Es lo primero que Dios le dice a Abraham. Así también, eh, no solamente esto es necesariamente de personas, sino también a veces pequeñas actividades que tenemos a lo mejor hasta en privado, como simplemente ver televisión. Y ya creo, hoy en día con la tecnología ya no conozco mucha gente que vea novelas, pero bueno, en mis tiempos se veían muchas novelas, la gente siempre estaba viendo novelas, todo el tiempo viendo novelas, y decía, wow, qué pérdida de tiempo, era mucho tiempo, y encima todas las novelas son la misma historia, nada más que con otras personas, ni siquiera es que como que fuera interesante, de verdad. Y eso te lleva tiempo. Hoy en día tenés Netflix, tenés las redes sociales, todo es pérdida de tiempo. Y muchas veces también tenemos que mutilar ese tipo de actividades. Vos decís, pero a mí no me lleva al pecado. No, pero nos quita tiempo de estar con Dios. No es que no lo hagamos, pero a veces tenemos que empezar a cortar, así como el Señor dice, arráncalo y quítalo de ti. Tenemos que empezar a cortar ese tipo de actividades porque nos están quitando tiempo delante de Dios. ¿Amén? Abraham obedeció este mandamiento, pero lo obedeció a medias. ¿Por qué? Porque se llevó a su sobrino Lot, ¿no? Y fíjense que el Señor fue claro: vete de tu tierra y de tu parentela. Su sobrino no era su familia nuclear, no era su esposa, sus hijos, era pariente. O sea que obedeció esto, pero a medias, se lo llevó a Lot. Y obviamente esto le trajo consecuencias en el futuro, ¿no? Y es muy interesante porque ¿cómo lo recuerda la Biblia a Lot? ¿Saben cómo se dice, cómo se habla de Lot? El justo Lot, que oraba por los pecadores de Sodoma y Gomorra. ¡Wow! Era justo, era una persona buena. ¿Por qué no la podía llevar? Bueno, porque Lot tenía, a pesar de que al parecer era bueno delante de Dios, y de hecho, cuando Dios destruye a Sodoma y Gomorra, envía 2 ángeles exclusivamente a rescatarlo a él y a su familia. ¿Qué pasaba con Lot? A Lot le gustaba coquetear mucho cerca del pecado. No llegaba a él estar en el pecado, pero cuando podía elegir, cuando Abraham le dio la opción de elegir, ¿a dónde se fue?
Dice, fue extendiendo sus tiendas hasta Sodoma y Gomorra, ¿no? Lo más cerquita del pecado. Y él vivía ahí, en esa ciudad. También hay algunos eruditos bíblicos que hablan de que tal vez tenía un pequeño problema de codicia, no muy evidente, no muy grande, pero antes de preferir la paz de las montañas como Abraham, prefirió el tumulto de la ciudad, había mejor economía. Él seguía siendo justo, pero cuando vemos las actitudes de sus hijas, lo que hicieron después, te das cuenta que no eran muy santitas que digamos, ¿no? Eran medias un desastre. Lo que hacían lo que hicieron al final las hijas, que si lo quieren lo tienen de tarea, no lo vamos a ver, te da a entender de que sus vidas no eran muy santas que digamos. A él se lo recuerda como el justo Lot, sin embargo, coqueteaba mucho con el pecado. Y eso le llevó a, en una oportunidad, ser secuestrado Lot, y Abraham tuvo que, obviamente, pagar el precio de su propio desorden. 2 veces tuvo que pagar el precio Abraham de habérselo llevado. Primero tuvo que dividir sus bienes, sus tierras, tuvo que dividirlas con Lot, y salió perdiendo. Y después tuvo que ir a rescatarlo cuando fue secuestrado Lot. Fíjense lo que es no obedecer una simple instrucción. ¿Mm? Él obedeció a medias. ¿Qué es lo que buscaba Dios con este mandamiento y qué es lo que busca Dios con nosotros? Evitarle problemas. Es todo lo que Dios quería. ¿Acaso Dios era malo y no quería que Lot tenga relación con su primo, con sus tíos, con su madre, que no la visite más? Y hoy que estamos en la era del sentimentalismo, todo es, ay, que la pobre viejita no la visitan nunca. Y capaz que la van a visitar y es terrible y se la pasa sacando el cuero, ¿no? Es muy simple verle un lado, pero cuando vos ves la historia del pariente ya ves que hay un problema de pecado. ¿Qué es lo que quería Dios? Evitarle problemas futuros, evitarle disgustos más adelante, como nosotros. Es exactamente lo que Dios quiere cuando nos manda a través de su palabra. Cuando hacemos un estudio, cuando vemos lo de los días martes, lo de los días sábados, lo que se estudia los días miércoles, los hermanos que van al estudio, lo que aprendemos en la reunión de varones, cada cosa de estas, lo que el Señor lo único que está buscando es mejorar nuestra calidad espiritual de vida. Es lo único que Dios quiere de nosotros. Y ese es el primer mandamiento cuando uno llega al camino de Dios. Que uno a lo mejor puede pasar muchos años en el Evangelio, en el camino de Dios, y todavía está arrastrando al primo Lot, al sobrino Lot. Y decir, ¿y por qué no me salen bien las cosas? ¿Y por qué siempre estoy en problemas con mi familia? ¿Y por qué? Porque todavía estamos arrastrando, aparte de la parentela que Dios nos mandó, que lo dejemos. Si no quieren seguir el camino de Dios en santidad, Lot era justo, pero como que algo había ahí con Lot. Siempre los problemas caían alrededor de él, ¿no? Vamos de vuelta a Génesis capítulo 12. Leamos el versículo 2. 2. En el primero le dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Versículo 2. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Estas palabras, a lo mejor al leerlas nosotros, bueno, sí nos suenan lindas, ¿no? Pero en el mundo antiguo tenían un significado muy distinto al mundo actual. En el mundo actual, ¿qué es lo que quiere la gente? Básicamente vivir bien. La mayoría lo que quiere es, bueno, tener un trabajo lindo, con buen sueldo y vivir en paz, nada más. Otros, los más jóvenes o qué sé yo, dirán, bueno, simplemente poder tener fiestas con amigos, salir acá, salir allá, el placer, el deleite, eso es lo que más se desea hoy en día. Pero en el mundo antiguo había un deseo que sobrepasaba a todos los otros, humanamente hablando. No hablo de la palabra de Dios, hablo humanamente, como personas. ¿Saben cuál era? Era el deseo de trascender la historia. ¿Por qué? Porque imagínense cuántas miles de millones de familias habrán existido y nosotros, ¿a cuántos conocemos del mundo antiguo que no sean de la Biblia? Que no sean de la Biblia. ¿A quiénes conocemos? Bueno, a los faraones, Ramsés II, me acuerdo que había uno, pero no sé qué hizo. Julio César, claro, el emperador Alejandro Magno, que fueron como nombres muy grandes, ¿no? Y se me van, y son pocos los que voy a decir, nombres que trascendieron la historia para que yo me acuerde de quiénes son y quiénes hicieron. De Abraham sé porque leo la Biblia, pero de los demás, bueno, me acuerdo los nombres.
había ese sueño, había ese deseo en el mundo antiguo de que su nombre no terminara en la nada. Hoy en día sería nuestro apellido, ¿no? En aquel tiempo no había apellidos, por eso se decía hijo de Abraham, hijo de Isaac, hijo de Jacob. Al Señor Jesús, ¿cómo le decían? ¿Mm? Jesús Nazaret, hijo de David, le decían, ¿no? Se refería a descendiente de David. No había apellidos en aquel momento. Pero bueno, hoy en día trascienden ciertos apellidos, ¿no? En la historia moderna tenemos, qué sé yo, a Albert Einstein, porque sabemos que es un científico. Si a alguien les pregunto, ¿saben qué hizo? No, ninguno, no sabemos, no tenemos ni idea. Sabemos que era un gran científico. Qué sé yo, Michael Jackson en la música, hasta el día de hoy reconocidísimo, todo el mundo habla de Michael Jackson. Y así son pocos los que se nos quedan en la cabeza para siempre, ¿no? Y este deseo estaba en el mundo antiguo, este era un deseo muy común de la gente de antes, de no perecer en la nada. Pensemos con la mentalidad del mundo, ¿no? ¿Qué pasaba? Me muero y me comen los gusanos y ya está. No, quiero dejar un legado y por eso hay construcciones antiguas, ¿no? Que hasta el día de hoy se encuentran, el tema de los faraones, que se lo encuentran con todo el lujo y todas las cosas. Lo que querían era dejar un nombre, que la gente supiera en el futuro que por lo menos existí, por lo menos pasé por esta vida, hice algo en esta vida. Era un sueño en las personas seculares del mundo antiguo. Entonces estas palabras tenían un valor inmenso en el mundo antiguo. Y el Señor le dice a Abraham, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre. Wow, el Señor le estaba prometiendo lo que anhelaban, lo que todos anhelaban en el mundo antiguo. ¿Sí? Es como si hoy el equivalente de si a un argentino le prometen, mira, te voy a dar toda la plata que quieres y vas a poder comer asado todos los días y ver partido de fútbol todo el día, vas a hacer lo que vos quieras. Eso en la mentalidad argentina, eso es lo más grande que podés hacer. Tener plata y no vas a trabajar nunca más, eso sí. Vas a tener plata y no vas a trabajar. ¿A quién hay que votar? Bueno, es el sueño normal del argentino, porque somos así tristemente. Bueno, en el mundo antiguo tenían un sueño más trascendental, ¿no? Trascender la historia. Ese sueño que el mundo anhelaba, Dios se lo promete a Abraham. ¿Con qué condición? Que crea, que obedezca. ¿Y qué más? Y que espere. Nada más. Eso es lo único que pedía. Le dice el Señor, y haré de ti. Haré de ti. Esto es lo que el Señor hace en nuestras vidas cuando llegamos al camino del Señor, ¿no? ¿Qué es lo primero que hace? Transforma nuestras vidas. Lo primero que hace es transforma personalmente la vida del que llega a Cristo. Normalmente lo más común suele ser que siempre vemos en las iglesias que hay más mujeres que hombres, ¿no? ¿Han notado eso? Por lo general siempre, hoy gracias a Dios acá en esta congregación estamos como ya piloteándola un poco, pero cuando yo llegué me acuerdo éramos 3 y estaba lleno de mujeres, y en la iglesia de donde yo venía también estaba lleno de mujeres, y en la mayoría de las iglesias siempre sirven las mujeres porque es como que faltan varones. Mucho más, la mujer al parecer es mucho más dócil para recibir la palabra de Dios a primera instancia. ¿Sí? Al recibir el mensaje de Cristo, la mujer es más dócil. Pero el orden de Dios es otro, ¿no? El orden que siempre, cuando vemos en la Biblia, Dios llamaba a los hombres. En Hechos, capítulo 16, versículo 31, cuando pasa la historia de Pablo y Silas en la cárcel, ¿no? Y el carcelero está a punto de suicidarse, y bueno, y ellos le dicen, no, no lo hagas porque estamos acá. Este carcelero, al parecer, ese testimonio de que no huyeron de la cárcel lo impactó tanto que les dicen, ¿qué hago yo ahora, no? ¿Qué hago con mi vida? ¿Cómo hago para ser salvo? No sé qué hacer. ¿Y qué le dicen Pablo y Silas? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y serás salvo tú. Empieza por Él. Empieza primero por vos, por el que primero que llegó al Evangelio. Y después tu casa. Y ya, como ya explicamos, tu casa significa tu familia nuclear. O sea, tu esposa y tus hijos. ¿Sí? No parentela. Entonces, ¿qué es lo primero que hace? Dice, y haré de ti. O sea, voy a hacer primero que nada una obra en vos, le dice Abraham. Y eso es lo que nos dice a nosotros. Primero que nada te voy a transformar tu vida, tu forma de pensar, tu forma de ser. Y dice, y haré de ti una nación grande. Y ahí ya para ser una nación de él ya tenía que bendecir a su esposa, tenía que quitarle la esterilidad, darle un hijo y descendencia. Entonces el Señor nos dice eso, y haré de ti, ¿sí?
una nación grande. No se refiere a que de nosotros van a salir una nación grande, sino que primero el Señor transforma a nosotros y luego ¿qué transforma? Nuestra casa, nuestra familia nuclear. Ese es el orden de Dios, como lo vemos ahí en el libro de Hechos, cuando el Señor le dice, cuando Pablo y Silas le dicen esto: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, en ese orden. Pero la condición primaria para llegar a esta bendición, ¿no? ¿Cuál es? Primero que nada, salí de tu tierra y de tu parentela. Salí de la vida del pecado de todo. Esquivale, como sea, esquivalos. Salí de ellos. Si sabes que te van a llevar al pecado, escapá de tu tierra y de tu parentela. Y entonces haré de ti, ¿sí? Primero que nada de vos, una nación grande. Te voy a bendecir a vos y a tu familia. Ahí continúa el versículo 2, dice, y te bendeciré. Fíjense que cuando leemos la historia, yo obviamente no voy a leer la historia de Abraham, es muy larga, y si la estudiáramos paso a paso sería más para un estudio bíblico. Así que si alguno no la conoce bien, la puede leer en casa, no le va a hacer mal. Son solamente 5 capítulos, 5, 6, 7, no me acuerdo. Pero la vamos a ir resumiendo un poco, ¿no? Fíjense que Abraham a donde iba, ¿qué pasaba? Prosperaba. Dice, entraba a una tierra y salía de ahí con más bienes que antes. Y tomaba una decisión, fíjense, cuando fue a salvar a su sobrino Lot, ¿cómo hizo? ¿Saben cómo salvó a su sobrino Lot? Lo habían secuestrado, ¿cómo se llama? Un ejército lo había secuestrado, lo habían llevado como esclavo a él y seguramente a su hija también. ¿Y qué tuvo que hacer Abraham? Abraham no era un hombre de guerra. Abraham era, ¿qué era? Era un hombre de campo, era un hombre de paz. Tuvo que agarró pico, pala, asadones, y a sus empleados, sus esclavos, tomen, agarren y vamos a salvar. Y el Señor lo bendijo. Y fue y pudo rescatar con palos, con asadones, con lo que tenían a mano. Él tuvo fe y encaró, y a dónde fue, ¿qué pasó? Prosperó, venció. ¿Todo por qué? Porque él creía en Dios. Y porque él obedecía a Dios. ¿Amén? Y porque él esperaba en Dios. Bueno, esa oportunidad no era tiempo para esperar, tenía que salir corriendo a rescatar al sobrino, ¿no? Él creía, obedecía y esperaba. La mayoría de los cristianos, y cuando vemos esta palabra, ¿no? Que dice, y te bendeciré. ¿Qué es lo que buscan la mayoría de las personas que van a la iglesia? Es casi siempre, ¿qué es lo que dicen? Quieren ser bendecidos. Quiero que Dios bendiga mi vida, quiero que Dios bendiga mi matrimonio, quiero que Dios bendiga mi economía. Todos queremos ser bendecidos, pero ¿cuántos confían en Dios aún en situaciones terribles como las que vivió Abraham? ¿Cuántos confían en Dios a pesar de que todo da en contra? Abraham era viejito, era muy grande, y su esposa también ya era muy grande, y además era estéril, por naturaleza era estéril. ¿Sí? Por eso fue como su fe de creer, le voy a creer a Dios de que voy a tener un hijo a pesar de que soy viejito, de que mi esposa es viejita y de que toda la vida fue estéril. Era un poco una locura realmente, pero él creyó en Dios. Y nosotros a veces tenemos una pequeña adversidad y ya como que se nos destartala el universo. Queremos la bendición de Dios, pero a veces no nos apartamos de nuestra parentela. A veces no tomamos las decisiones correctas, entonces Dios no puede terminar bendiciéndonos porque seguimos arrastrando todos estos errores. ¿Amén? ¿Cuántos están dispuestos a confiar en Dios? Pocos, realmente. ¿Cuántos están dispuestos a obedecer a Dios hasta las últimas consecuencias? En una oportunidad, Dios le dice, después de que por fin le da a su hijo, que nace Isaac y crece, y cuando era un muchacho, tendrá 12, 13 años, Dios le dice, sacrificalo y ofréndamelo en sacrificio. Claro, Abraham todavía, como no existía la ley de Moisés, no se había escrito la ley de que los sacrificios humanos estaban prohibidos. Pero Abraham no lo sabía, así que Dios lo probó. En aquel tiempo, en la tierra antigua, era normal los sacrificios humanos. Así que Dios le dice, entregame a tu hijo en sacrificio. ¿Y qué hizo Abraham? Fue y lo llevó, y cuando estaba ahí a punto de sacrificarlo con el cuchillo, aparece un ángel y le dice, no, para. El Señor ya vio de que verdaderamente estás dispuesto a todo por Él. No lo sacrifiques. ¡Wow! ¿Sí? Obedeció a Dios hasta las últimas consecuencias. ¿Cuántos están dispuestos a confiar a obedecer a Dios hasta cuando parece que es imposible?
hasta cuando parece que no vamos a poder hacerlo lo que Dios nos manda. Porque muchas veces decimos eso, ¿no? Lo cual va en contra de la palabra de Dios, porque la misma palabra de Dios dice que Él no va a poner una carga sobre nosotros más pesada de la que podemos llevar. Él sabe hasta qué límite podemos llegar. ¿Mm? Es una promesa de Él de que Él lo sabe. No nos va a poner una carga más pesada. No nos va a pedir algo que no podemos hacer. Si no lo estamos, a veces cuando decimos, no, pero no puedo, estamos mintiendo delante de Dios. Una de Dios, o mentimos nosotros o Dios es mentiroso. ¿Quién es el que miente? Nosotros. No hay forma, no hay chance, no vamos a ganarle. Somos nosotros los mentirosos cuando decimos no puedo con esto, porque entonces, ¿por qué Dios nos daría mandando a hacer? ¿Y cuántos están dispuestos a esperar en Dios sin desanimarse? Como les dije, 25 años esperó siendo ya viejito, siendo su esposa estéril desde siempre. Y a veces nosotros no podemos esperar, a veces unos días, para que alguien nos conteste algo que queremos o que anhelamos, ¿no? Todos queremos ser bendecidos por Dios, pero muy pocos estamos dispuestos o están dispuestos a pagar el precio. ¿Mm? ¿Cuál es el precio? Creer, obedecer y esperar. 3 simples palabras, pero cuando las ponemos en práctica, cambia todo. Versículo 2 nuevamente. Y haré de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. El nombre de Abraham se extendió y fue conocido por todo el antiguo mundo, tanto que llegó al mundo moderno, o sea, al siglo XXI donde vivimos, y su fe quedó plasmada de tal manera en la palabra de Dios que hoy la estamos estudiando en esta misma enseñanza. Imagínense un hombre de hace 5.000 años. Hoy estamos estudiando la fe de Abraham. Hoy estamos viendo la historia, la fe de Abraham, de que Dios confió, de que Abraham confió en Dios. Si nos apartamos del pecado, sigamos el orden que nos dice, ¿no? Vete de tu tierra y haré de ti y te bendeciré, ¿no? Si nos apartamos del pecado, Dios nos transforma a nosotros y a nuestra familia. Y nos comienza a bendecir de tal forma que nuestro nombre, aunque no lo digo en el mal sentido de agrandarse, de ser creído, sino que nuestro nombre empieza a crecer, empieza a ser conocido dentro de nuestra familia. Y no es algo que busquemos nosotros, es algo que el Señor hace. ¿Cuántos casos han conocido de personas que estaban en la total drogadicción y hoy en día están en el camino del Señor? ¿Y qué dice la familia de ese hermano? No sé, algún nombre que no saca. Iván, vamos a poner, no hay ningún Iván acá. ¿Este es Iván? Le robaba plata a la madre y a la abuela para comprar droga. Pero viste que todo va siempre a la iglesia. Está cambiado, está renovado. ¿Qué le pasó? ¿Este es el mismo Iván que conocimos todos? ¿Qué pasa? Y engrandeceré tu nombre, no para que se la crea, sino que Dios empieza a hacer, hasta sus propios familiares empiezan a hablar. El pastor nos ha contado muchas veces historias de cómo él era antes de ser cristiano, ¿no? ¿Hablará la familia del pastor? ¿Mm? Dirán, ¿qué le pasó a Gerardo? El Señor, ¿qué hace? Empieza a engrandecer el nombre de la persona, pero no para que uno se engrandezca, sino porque uno se humilló delante de Dios. Él empieza a ser conocido entre los familiares. Para la gloria de Dios termina siendo eso, no para nosotros. Todo lo que Dios hizo en Abraham no era para la gloria de Abraham, era para la gloria de Dios. Y si no hay una repercusión en nuestros familiares, si los familiares no hablan de nosotros, es muy probable que algo no estemos haciendo bien. Aunque sea que hablen mal, aunque sea tienen que hablar mal. Aunque sea que nos digan, que se cree de santurrón, si yo me acuerdo que era un mujeriego, ahora me viene a hablar de la Biblia. Aunque sea que digan eso, ya nos está haciendo un nombre en nuestra familia. Porque está hablando de que hubo una transformación, les guste o no les guste. ¿Cuántos hombres que hoy en día son hombres de Dios, cuando te cuentan su historia, eran hombres a lo mejor de todo, hombres mujeriegos que tienen la plata, la facha, la altura, todo, y un día conocieron al Señor y dijeron, no, se agarraron, se pusieron las pilas, se casaron con una mujer, tienen una familia bien hecha y nunca más, y nunca más. ¿Amén? Eso es una vida transformada. Dice, y haré de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré.
tu nombre. Amén. Y serás bendición. Quiero que leamos pausadamente este versículo y fíjense el orden en el que el Señor le dice a Abraham, ¿no? Dice, y haré de ti, o sea, la transformación, decíamos, ¿no? Y haré de ti una nación grande. Primero. Segundo, y te bendeciré. Dios lo bendice a Abraham. Y engrandeceré tu nombre. Y ahora le dice, y ahora vos vas a ser de bendición para otros. ¿Por qué Lot no se quería apartar de Abraham? ¿Por qué fue, ahí se le pencó y se fue con Abraham? ¿Por qué? Porque sabe, exactamente, porque sabía bien Lot que la bendición estaba en Abraham. A pesar de que no fue una obediencia completa, a pesar de que no fue una obediencia completa la de Abraham, la bendición de Dios estaba con Abraham. Porque él tomó la iniciativa de irse de su parentela, de su tierra. Imagínense, le dice Dios, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Ni siquiera le dijo, anda a tal lugar. Vos andate, yo después te digo a dónde va. Imagínense si Dios no dice eso. Salí de tu casa y entrá a caminar y yo después te digo para dónde va. Qué miedo, ¿no? A pesar de que no fue completa la obediencia, hubo ahí un pequeño error que después tuvo que subsanar a Abraham. La bendición estaba con Abraham. La bendición estaba con él. Y Lot lo sabía, Lot lo olía. A donde iba Abraham había prosperidad, había bendición. ¿Sí? ¿Es así o no es así? Cuando Dios transforma nuestras vidas, dejamos de ser una carga, una molestia y una vergüenza para los demás. ¿Sí? Y empezamos a ser bendición. Hay un pasaje que yo siempre insto a la gente a que lea, que es Deuteronomio capítulo 28. Cuando uno no entiende y dice, yo quiero saber si estoy haciendo bien las cosas para Dios, porque a veces uno tiene dudas, ¿no? Yo siempre les digo, lean Deuteronomio capítulo 28. ¿Qué hay en Deuteronomio capítulo 28? ¿Saben? Ahora la obediencia. Exactamente, muy bien, hermana. Dice, en primer lugar están las bendiciones por la obediencia a Dios, y después viene la otra parte que es la más jugosa, las maldiciones por desobedecer a Dios. ¿Y por qué digo que cuando el Señor transforma la vida de un creyente, esa persona deja de ser una carga, deja de ser una molestia, deja de ser una vergüenza, deja de ser el drogadicto, el borracho, pasa a ser, aunque sea el religioso, el loquito, pero ya deja de ser esa carga, el que siempre estaba pidiendo plata, el que siempre nunca tenía trabajo, deja de ser. ¿Por qué? Porque hay un tema muy interesante, que yo digo que es un tema que por ahí hay que tratarlo a veces solamente así, ¿no? Como en un lugar donde todos somos cristianos y tenemos cierto grado de madurez, porque sería lo peor que le podés enseñar a alguien que recién entra al camino del Evangelio, que es que Dios también quiere prosperarnos económicamente, no hacernos ricos como predican algunos, pero Dios quiere que no nos falte aunque sea lo necesario. Y está en las promesas de Dios. Cuando leemos el Deuteronomio 28, cuando yo lo leí, no sé si por primera vez o en qué vez fue que la leí, pero me acuerdo que leí un pasaje de todas las promesas, ¿no? Entre las bendiciones por la obediencia a Dios dice, y prestarás y no pedirás prestado. Yo cuando leí eso, y más viniendo bueno, nosotros de chicos tuvimos una infancia, una economía bastante ajustadita, lamentablemente, cuando leí eso digo, wow, porque uno está acostumbrado siempre a vivir de zapatillas prestadas, de remeras prestadas, de pantalones prestados. Todo siempre tenés que estar viendo a ver si me regalan, a ver si me dan. Ay, mirá, aquel hermano tiene tal cosa que le sobra, ojalá me la dieran. Y dice, una de las bendiciones de la obediencia es que vas a dejar de estar pidiendo prestado, sino que vos vas a prestar a otros. Y esto no quiere decir que vas a tener tanta plata que vas a tirar plata para arriba. No, no. A veces simplemente vas a tener dos remeras y vas a poder prestar aunque sea una. Vas a dejar de ser esa carga, esa vergüenza, si verdaderamente hubo esa transformación en uno. Y de hecho, cuando seguís leyendo y llegás a la parte de las maldiciones por la desobediencia, dice, y si no obedeces, te va a pasar esto, te va a pasar un montón de maldiciones, y entre las maldiciones, ¿cuál resalta? Dice, ¿cómo es que dice? Y tomarás prestado. Y vas a tener que siempre estar tomando prestado. ¿Sí? Y vas a tener que vivir de otros. Algo así, no me acuerdo el pasaje porque no lo busqué, algo que me estoy acordando en este momento. Pero luego las maldiciones lo recalcan, que vas a tener que vivir de otros.
¿Y cuánta gente vive así, no? Vive en deuda, vive con la tarjeta de crédito, que tomando préstamos, que pidiéndole a los parientes, que... Eso es, delante de los ojos de Dios, es una maldición vivir así. Nuestra vida en Cristo tiene que ser ordenada aún en nuestras finanzas. Y por eso digo que es un tema que hay que tratarlo con mucho cuidado, porque algunos pueden empezar a creer que, no, bueno, que Dios me va a bendecir económicamente y me va a dar mucho. No, no, simplemente vas a tener una vida ordenada, aún en las finanzas, que vas a dejar de ser una carga, una molestia, sino que, al contrario, vas a dejar de pedir prestado y vas a ser vos el que presta. Vas a ser vos el que tiene para ayudar. Porque dice la misma palabra del Señor que cuando al que Dios le da de más, ¿para qué le da? Dice. Para que le dé al que no, para que comparta, dice, con el que no tiene. Y obviamente se refiere primero que nada a la familia de Cristo. ¿Amén? Y serás de bendición. Ya el Hijo de Dios, si obedece estos pasos, y si vemos que hay errores en nuestra vida y vemos que hay cosas que todavía no están bien pulidas, y podemos empezar a repasar de vuelta. Me aparté de mi tierra y de mi parentela, de todo lo que me produce pecado, de todo lo que me lleva hacia el mal de vuelta. ¿O estoy plenamente viviendo en Cristo? ¿O no me afecta? No digo que dejen de visitar a los parientes, pero si yo sé que visitar a mi pariente me va a llevar el pecado, me va a llevar de vuelta a lo mismo, el Señor me dice, ¿qué me dice? Vete, vete. ¿Qué me dice después el Señor Jesús? Córtalo, arráncalo y quítalo de ti, échalo de ti. ¿Amén? Podemos analizar de vuelta si mi vida no está bien en Cristo, si veo que no va, me sigue hace años que soy cristiano y me sigue haciendo mal la finanza y me va mal con la familia y vivo discutiendo y yo me esfuerzo y no. Bueno, repasemos los pasos. Nuevamente, me aparté de mi parentela, me entregué verdaderamente al Señor, estoy siendo de bendición, el Señor me está bendiciendo, estoy siendo de bendición para otros. Mis familiares, ahí cuando dicen engrandecer tu nombre, mis familiares hablan de mí diciendo, wow, qué transformación que hubo esta. Como les decía, aunque sea mal, aunque sean enojados por esa transformación. Escuchaba un predicador que contaba de que a uno de los hermanos que tenía en la congregación había dejado las drogas y la abuela, o no, la madre del chico este le decía, prefiero verte drogado con esos locos de los cristianos. Dios santo. Prefiero verte drogado, le decía. Wow, entonces ahí ves que hay una transformación. ¿Ves que hay una transformación? Ya lamentablemente el nivel de corrupción mental que tenía esa mujer ya estaba en otro nivel. Pero, ¿qué pasó? Ese nombre era reconocido aunque sea entre su familia. Nuestro nombre, nuestra familia sabe que puede, que cuando había, no me acuerdo si era el pastor o quién me contaba que siempre, creo que el pastor, que siempre que lo invitan a los velorios, con los familiares por lo general, no, bueno, se hacen los locos, no dicen nada. Pero cuando están en el velorio, cuando están en el momento de debilidad, ¿a quién acuden? Al hermano en Cristo. Ahí cuando ven que tienen las de perder, ¿a quién acuden? Al hermano en Cristo. ¿Es así o no es así? ¿Les pasa o no les pasa? Entonces si les pasa son hijos de Dios. Qué bueno. Significa que hubo esa obra. Versículo 3, terminamos. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Siempre pensé que estas palabras eran exclusivas para Abraham y para su descendencia, el pueblo de Israel, porque el Señor le dice, en Isaac te será llamada descendencia, ¿no? O sea, esas palabras son para él y para el pueblo de Israel. Bendeciré a los que te bendigan, y luego el rey David creo que en uno de los salmos los vuelve a resaltar a estas palabras, ¿no? Dios bendice a los que bendicen y maldice a los que maldicen, ¿no? Siempre pensé que esa palabra era para Abraham y para el pueblo de Israel, nada más. Porque obviamente cuando vemos el final, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, ¿de qué habla esto? Que de la descendencia de Abraham vino el Salvador, vino Jesucristo. ¿Amén? Entonces, se cumplió la promesa, ¿sí? Fueron benditas en Abraham, por medio de Abraham, todas las familias de la tierra. Mi familia, su familia, en su casa. Hoy estamos aquí, gracias a que un día un hombre le creyó a Dios, le obedeció y esperó en él. Fíjense qué loco, ¿no? De un hombre de hace 5000 años. Entonces siempre creí que era para ellos nomás. Pero Dios también bendice a los que nos bendicen. Dios también usa y ayuda a los que ayudan al pueblo de Dios.
Y también muchas veces maldice o trae juicio. Hay muchos casos, que podemos ver que no lo vamos a repasar ahora, pero hay muchos casos históricos de gente que se ha propuesto, ¿cómo se dice? Así totalmente toda su vida para desmentir la palabra de Dios, para atacar a los cristianos, y sus vidas terminaron en desastre. Hay muchos casos así, muchos muchos terminaron convirtiéndose, ¿sí? Pero hay muchos casos de personas que directamente querían atacar el evangelio a los cristianos y sus vidas terminaron en maldición. Y los cristianos siguieron adelante con sus vidas. Amén. Aún hoy en nuestras vidas, el Señor bendice a los que nos bendicen. Somos de bendición para otros. Y cuando alguien se mete con sus hijos, ¿qué dice el Señor? Y hay de aquel que haga tropezar a uno de mis pequeños. Ojo con meterte con uno de mis chiquitos, de mis nenes. Dice. Amén. Amén. Conclusión. Hermanos, Abraham no fue el padre de la fe, como dijimos al principio. No fue el padre de la fe. El padre de la fe es Dios. ¿Sí? Simplemente, Abraham fue un hombre que amó a Dios más que a sí mismo y más que a todo lo que tenía. ¿Mm? Cuando Abraham se separa de Lot, básicamente perdió la mitad de lo que le pertenecía. Y era de Abraham. Pero él prefirió seguir en obediencia, resarcir el error que había cometido y perder la mitad de sus bienes antes que, no de sus bienes, de sus tierras, perder eso antes que perder la comunión con Dios. ¿Estamos dispuestos a perder la mitad de nuestros bienes con tal de estar en paz con Dios? ¿Estamos dispuestos a perder todos nuestros bienes por estar en paz con Dios? Eso es lo que el Señor le dice al joven rico. Ok, anda, vende todos tus bienes y dáselo a los pobres. No es que Dios nos mande a nosotros a hacer eso. Se lo mandó a él porque sabía que no lo iba a hacer. ¿Mm? ¿Y qué decían los otros discípulos? ¿Qué hacían? Mateo, que estaba al banco de los tributos, se paró y se fue con él. Dejó todo. Dejando todo, le siguieron. Abraham fue eso, simplemente un hombre que amó a Dios más que a sí mismo y más que a todos los bienes que tenía. Abraham fue un hombre, como ustedes y como yo, que simplemente creyó, obedeció, ¿y qué más? Y esperó. Nuevamente lo digo, suena simple, ahora hay que aplicarlo. ¿Amén? El Señor les bendiga.